Carlos, por mí podemos esperar un poquito, no hay problema, ¿eh? Bueno, si le parece, esperamos un minutito más para que se termine de sumar la gente y arrancamos en un minuto. Como verán, la gente que me conoce un poco, ya no soy el magnano de antes, ¿no? Ya di un handicap de 3 o 4 minutos. En otra época no sucedía eso. Yo escuchaba, la semana pasada hubo una reunión donde usted pudo estar en la primera parte con Casetay, ¿no? Con Alejandro Casetay, y Alejandro contaba una anécdota de esto, ¿no? De ese colectivo que salió tipo, con 2 jugadores menos a un entrenamiento, y la anécdota era que al día siguiente el que había llegado tarde 2 minutos fue usted, y que se enojó porque ese colectivo no salió, ¿no? Como que la regla había sido distinta para los jugadores que para usted, ¿no? Esa fue una anécdota que contó Alejandro. Es verídica, verídica. Lo que pasa es que los entrenadores siempre tenemos una carta en la manga, como para zafar de la situación, que caemos parados siempre, pero realmente fue así, me enojé mucho. Es más, yo no sé si la habrá contado completa la anécdota. A mí me llegó la versión que se habían preparado un cántico, que me estaban esperando un cántico y todo, pero apenas subí el colectivo, me le fui a las barbas al jefe de equipo, al asistente técnico, que por qué el micro no había salido, Claro, si el día anterior habíamos dejado 2 jugadores. claro. Entonces, de ahí nadie se animó a cantar nada, Claro. todo el mundo se quedó tranquilo, pero bueno. Sí, sí, Pero la contó completa, un poco para ejemplificar esto, ¿no? Del respeto por las reglas para todos los integrantes del equipo, ¿no? Ese es un poco el mensaje de esa anécdota, ¿no? Rubén, si le parece, arrancamos. Yo preparé una serie de preguntas que a mí me gustaría hacerle. Primero agradezco a Diego Lifchit que me hizo el contacto con usted, como para poder, bueno, contar con su presencia y bueno, agradecerle el tiempo que nos está dedicando. Para mí es un desafío muy importante pensar qué preguntas me gustaría hacerle a alguien como usted, ¿no? Entonces, yo estuve leyendo, investigando, viendo entrevistas, viendo videos, y a mí hay 5 preguntas que me gustaría hacerle, y poder estar recorriendo en este tiempo de esta entrevista 5 preguntas con usted, ¿no? Y arranco con la primera, ¿no? Y arranco con la primera un poco tomando esta anécdota del arrancar a horario y el respeto por las reglas, etc. Yo creo que todos nosotros vemos en usted una persona muy respetuosa de las reglas, con convicciones muy firmes, con valores muy firmes. Hay muchas anécdotas que hablan de eso de usted, ¿no? Y para mí la pregunta que yo quería hacerle es si usted cree que la personalidad de los entrenadores de algún modo se transmite a la personalidad que tienen los equipos, ¿no? Si usted cree que esos valores y esas convicciones que usted tiene se transmiten a sus equipos. Esa es mi primera pregunta.
Bueno, bien saben, yo no soy psicólogo, soy solamente profesor de educación física. Lo que me ha tocado construir como entrenador ha sido en base de un elemento que nadie puede comprar, que es la experiencia, el ensayo, el equivocarte, el caerte, volverte a levantar, el salir aireoso, ¿por qué no? Pero yo, ¿por qué hago esta introducción? Porque creo que todo individuo, capaz que vos como psicólogo tal vez lo puedes explicar mejor, tiene una especie de naturaleza. Y yo he obrado siempre escuchando mucho, prestando atención a mi naturaleza y nunca le he abandonado. Capaz que ahondando en búsqueda y en explicaciones, a veces me he manifestado, estaban muy cerca esa naturaleza y que tenía que ver con mi crianza y básicamente con mis padres, ¿no? Donde creo que son los verdaderos educadores de los individuos. Son nuestros padres. Entonces, todo el mundo busca algún elemento difícil o algo que encontrar, y yo lo tenía, le digo, esto es mucho más simple. Yo lo tengo al alcance de mi mano, con valores valores simples, sencillos. Lo que pasa es que hoy por hoy tal vez sean difíciles de encontrar, ¿no? Pero bueno, muy simple. Para mí era muy simple todo. En relación a lo que estamos hablando. Claro. Es lógico que esta naturaleza de los individuos, imagina que yo creo que 12 jugadores son 12 universos diferentes, cada uno con su naturaleza y todo, pero, por ejemplo, creo que sí hay cosas que se transmiten, que se acompañan, que se educan, que se fomentan, que se aplauden, que se hacen ver, sin lugar a duda. Y esto a la hora de trabajar hay una cantidad de ingredientes técnicos, por llamarle de alguna manera técnicos, pueden ser incluso psicológicos. Por ejemplo, para dar un ejemplo a lo que estoy hablando. Yo la intensidad del trabajo, la intensidad del juego no la negocio. Por ejemplo. Y eso, de pronto, yo hablé recién de la construcción, del acompañamiento, eso no podés llegar al vestuario y decirle a los muchachos, vamos a jugar con intensidad. Pedís un minuto porque perdés por 15 puntos y le decís, muchachos, vamos con intensidad, vamos a ser más agresivos. Eso se construye todos los días. Entonces, a la hora de reflotar un concepto o de apoyar una situación o revitalizar una situación, estás mencionando algo que lo trabajaste, que lo fomentaste, que lo aplaudiste, como dije anteriormente. Entonces, no es nada nuevo para ellos hablar de este aspecto. Por ejemplo, dije intensidad. Vos habías hablado del respeto recién con el tema de los horarios. Eso también se construye. No solamente es pedirlo. Yo estimo que nosotros, entrenadores, somos emisores a través de nuestras actitudes, de una cantidad de elementos que tenemos que estar extremadamente cuidadosos y tener un altísimo grado de coherencia de lo que decimos con lo que hacemos. No podemos quedarnos meramente en un pedido cuando a veces ni lo mencionamos. Yo veo muchos entrenadores, por ejemplo, para llevarlo a un elemento, y creo que me van a dar a la derecha, siempre pongo este ejemplo porque es muy interesante. Nosotros a nuestros jugadores les cobramos o les hacemos ver el error
de un rebote, por ejemplo. Ahora, ¿cuántas veces nosotros nos dedicamos en el entrenamiento a trabajar, por ejemplo, técnicamente el rebote? Como para después cobrárselo, por decir de alguna manera, cobrarle al jugador una cosa que no está ejecutando. Los jugadores reciben muchísimo de nuestras actitudes, muchísimos. Y yo creo que también eso se ve reflejado a la hora de jugar, porque estimo que hay una coherencia íntegra a la hora de conducir, a la hora de preparar un equipo, a la hora de dirigir un juego, de encaminarse en un proceso. Claro, claro. Rubén, le hago una pregunta que a mí me genera esta duda, ¿no? Yo lo he escuchado varias veces en entrevistas hablar de esto de su exigencia y que quizás usted en este momento tenía o que escuchar, o usted reflexionaba que quizás debía escuchar más o reinventarse, y a mí la duda que me genera es si todo esto que usted nos incluye en su primera respuesta, eso es inmodificable hace 20 años y ahora, o si usted cree que el paso del tiempo y las generaciones más jóvenes implican algún cambio en esto. O sea, ¿cuál es su opinión sobre esto? ¿Hay algunas cosas que usted nos indicaba que no deben cambiar y otras sí? O sea, cuando usted se ve hoy y se ve hace 20 años, ¿es lo mismo? ¿Usted cree que algunas cosas... Ahí te veo que estás en la charla del Zoom. ¿Cuál es su opinión? Es ese ruido. Jorge te está viendo. Carlos, vamos a pedirle a la señora que está cocinando o no sé qué, que apaguen el micrófono porque no se está escuchando absolutamente nada. Hay mucho barullo, hay mucho ruido detrás de lo que vos estás preguntando. No sé quién es el que está con el micrófono abierto, ¿no? Sí, pido, a ver, voy a silenciar a todos y voy a ver si... Voy a silenciar a todos y le voy a... Y ahora a usted, Rubén, lo voy a... Déjeme... A ver si puedo... Usted, Rubén, no puede ahí abrir, ¿no? Su micrófono. Ahora, Perfecto. ahora sí. Ahora sí, perfecto. Ahora sí. Estimo que yo entendí la pregunta. Hay elementos que indudablemente yo no modificaría. Repetiría sobre todo lo que está asociado o vinculado con esto de la conducción y de la forma de trabajar. Lo que sí, indudablemente, uno se tiene que, tal vez, que reinventar, incluso porque el juego mismo, el básquetbol mismo, te obliga a reinventarte, pero yendo a la conducción misma, tal vez
tenga que reinventarme, como me pasó incluso en el periodo de Brasil, de las cargas de trabajo. Pero eso ya son cuestiones más, vamos a decir, más técnicas que emocionales. En lo que a mí me respecta, capaz que sí, yo tenga que intentar modificar algunas cuestiones. Si yo me volvería 20 años atrás con todo lo que me ha sucedido a mí, indudablemente que yo atacaría mucho al control de mis emociones, básicamente. Tratar de que no me superen la boca las emociones, que lleguen hasta acá, que no suban para arriba, porque a veces te perturba y te impide actuar con claridad, actuar con coherencia. Entonces, a veces eso me ha traído, indudablemente, algunos problemas. Son uno de los elementos, de las variables, donde yo sí trabajaría si tendría que volver 20 años atrás. Pero seguramente que el Rubén de 20 años atrás es lo que hablé al inicio. Yo le digo, no pierdas tu naturaleza, no la pierdas. Sí. Emoción más, emoción menos. Otra de las cosas que me ha tocado verme y me ha creado una suerte de incomodidad, de una comunicación gestual demasiado efusiva, por ejemplo. Pero yo hay la pregunta que siempre me hago, incluso a los psicólogos deportivos les pregunto, o a los entrenadores les pregunto, si vos trabajás del lunes a sábado de una manera 3, 4 horas por día y actuás de la misma manera el día del partido con tus jugadores, ¿cuál es el problema? Sí. El entorno. Lo que dice alguien que está en la platea. Claro. O sea, no digo que esté bien, no digo que esté mal, pero ellos, a quien yo conduzco, saben de qué hablo, saben de cómo hablo, saben lo que exijo, saben cómo lo exijo. Entonces, a pesar de esas gesticulaciones, que lógico, un evaluador que no tiene idea se para al frente, pero, a ver, yo trataría de corregir un poco ese elemento. Seguramente sí, porque a veces he sido demasiado vehemente en cuanto a la comunicación gestual. Es más, hay una anécdota muy curiosa que un tremendo jugador argentino, me tocó dirigirlo, tuve la fortuna de dirigir muchísimos tremendos jugadores. Este es un tremendo jugador que me tocó dirigir en Atenas, me dice, Rubén, también vos nos mirás de esa manera. Y me dejó con un interrogante muy, muy grande, porque no era lo que yo sentía emocionalmente. Yo estaba comunicándome a través de mi mirada algo que realmente no pasaba por mi corazón, de mi sentimiento. Pero bueno, por eso digo que tendría que trabajar las emociones, seguramente. Claro. Rubén, le hago una pregunta. Paso a la segunda pregunta y que tiene que ver con, un poco es parecida, ¿no? Que tiene que ver con su autoexigencia y con el manejo de los errores, ¿no? Su relación con el manejo de los errores de los jugadores. Y acá mi pregunta es, si usted trataba distinto los errores en la preparación que al momento de competir de sus jugadores, porque entendía que tenían un impacto distinto, si en su cabeza hay distintos tipos de errores y trata a algunos de una manera y a otros de otra. O sea, me gustaría preguntarle eso, ¿no? A usted que tiene estos niveles de exigencia,
¿cómo se lleva, cómo gestiona los errores? Yo creo que voy a ir de atrás para adelante para encontrarle una línea a la respuesta. Soy demasiado puntilloso como entrenador. Soy demasiado puntilloso, tal vez por demás perfeccionista, por demás. Son los límites que no están escritos en ninguna bibliografía, de qué es lo que vos percibís a la hora de entrar en tu entrenamiento, a la hora de entrar a un juego, cuál es la línea de la libertad y del libertinaje, como digo siempre. Esto del hecho de ser tan perfeccionista, tal vez un poco ponga un freno de mano al jugador, capaz, por temor al error. Pero hay otro elemento también muy interesante que lubrica todo ese andamiaje a la hora de la toma de decisiones, que es la confianza. Por eso yo hablé y hice hincapié de todos esos días, del lunes, el martes, el miércoles, el jueves, donde vos comenzás a construir, ¿no es cierto? Y estás lubricando con la confianza una cantidad de elementos. Es más, yo creo que el jugador que entra en sintonía con el trabajo, que es dedicado, que se preocupa, eso lo vas detectando vos a través de sus actitudes, ¿verdad? Tienen a la hora de su compromiso del juego mismo, tienen una suerte de hándicap. No es, o sea, de pronto a mí se me caratula como que un error y sale. No, no es así tampoco, no es así. Seguramente que no es así. Pero el error que me fastidia mucho es el error de la desconcentración. El error de la falta de voluntad. El error del coraje, de la falta de coraje. Yo siempre tengo una frase que a todos mis equipos apenas llego se las hago saber. El de querer jugar con el esfuerzo del compañero. O sea, esos errores de focalización a mí me fastidian mucho. El error cuando sobre todo se busca una justificación, no por el error mismo, sino por la justificación del error. Ejemplos. ¿Qué hace el jugador? ¿Qué hace un jugador que sabe que va a ser cambiado y recibe la pelota en el ataque? De 99 jugadores, 100 la tiran, como sea. O sea, ponen por encima, empiezan a jugar contra el entrenador en vez de jugar contra el rival. Ponen por encima su ego personal antes de las necesidades del equipo. Ese error, que termina siendo tal vez un justificativo, no sé cómo titularlo, me fastidia muchísimo. Bueno, pero el error que vos me diste, dos tipos de errores, ese error, el de la focalización, de la concentración. Bueno. Rubén, pero también dice algo muy, muy interesante, que es, usted entiende esta exigencia como el hacer que el jugador esté preparado, ¿no? Usted en algún momento hace esta distinción entre el estar preparado y el estar listo, como dos cosas separadas, como dos cosas diferentes. Y yo entiendo que usted ve su exigencia como la mejor forma de que el jugador y el equipo esté listo, y que eso se traduce en confianza, ¿no? Esta es un poco mi visión de su exigencia.
yo la veo como su exigencia como una herramienta para el jugador y para el equipo. ¿Es así? ¿Lo ve usted de esa manera? Carlos, yo conceptualmente, yo, Rubén, Sí, es diferente. Yo, la persona lista lo asocio con un hecho de voluntad. Estoy listo, tengo voluntad de ir, tengo voluntad de hacer, ¿sí? El preparado no. El preparado es aquel que tiene la herramienta para salir así a hacer. claro. Yo considero que no es lo mismo un equipo listo que un equipo preparado. Claro. Yo lo que trabajo e intento trabajar es en la preparación del equipo y de las partes del equipo. Cuando me toca, bueno, tener una posibilidad de dirigir, ¿no? Y de preparar un grupo de personas. Creo que esa preparación que indudablemente tiene que ver, primero, creo que tiene que ver con un alto grado de seducción. Tenemos que ser seductores, con objetivos alcanzables para ir construyendo lo que nosotros queremos. Donde tiene que ver muchísimo la metodología que utilice para que él paladee un poco el gozo de haber obtenido algún elemento que vos le estás exigiendo. Entonces, tenés que ser inteligentemente seductor para eso, para lograr esa preparación. Desde lo físico, desde lo técnico, desde lo táctico, de lo emocional, todo. Entonces, mira, cuando tengo un grupo de jóvenes al frente, en cualquier cosa, y hablamos mucho a veces, tocamos este tema, le digo, ¿quién quiere jugar en la selección argentina? Si me toca, por ejemplo, dar una charla acá. Y de 100 chicos, 100 levantan la mano. Yo quiero jugar en la selección. O sea, una cuestión de voluntad, ¿están listos para ir? Le digo, ¿pero ustedes están preparados para ir? ¿Creen que están preparados? O sea, para mí hay mucha diferencia ahí, ¿eh? Y la exigencia tiene que ver con esto. Claro. Porque estoy convencido que esa preparación te pone los objetivos al alcance de la mano. A veces no lo logras, a veces no llega, no conseguís, pero que está latente la conquista, está latente la conquista. Claro, claro. Rubén, le hago la tercera pregunta. ¿Qué cree usted que los jugadores esperaban de usted como entrenador? O sea, ¿qué quieren los jugadores del entrenador? ¿Qué esperan? Me suena, indudablemente, que tal vez sea capaz que sea una pregunta para ellos, no para mí. Yo supongo lo que ellos pueden esperar. No tengo realmente, la respuesta cierta porque no soy yo quien tendría que tenerla, ¿no? Pero sí me suena que el jugador no solo espera, sino merece respeto, muchísimo respeto. El respeto o sea, con letra mayúscula, capaz, en todos los aspectos. El jugador tal vez espera comprensión, que se los apoye, que se los alimente, que se los acompañe. Lógico. Es como también, yo siempre menciono, no te vas a llevar nada si no dejas algo, ¿no? O sea, si un jugador vos lo ves que es esforzado, que tiene coraje, que es respetuoso, seguramente se crea una sociedad y una comunicación muy interesante. Y esto no significa de andar a los abrazos, ¿eh? No. Significa es que cuando
te tocó participar, tuviste en tu plenitud, lograste lo que te propusiste, el equipo consiguió el objetivo. Bueno, a eso se refiere. Voy a utilizar de nuevo la misma palabra. El jugador creo que precisa que estés preparado, precisa soluciones, precisa que les des soluciones, sobre todo en los momentos álgidos, en los momentos difíciles. Yo creo que el jugador también necesita sentir de que vos sos una parte de ello. Hablo del equipo, básicamente, ¿no? No que sos un ente aparte. Pero eso también se construye, sin lugar a dudas se construye, asumiendo la responsabilidad de las tomas de decisión que como buen entrenador tenés, ¿no? Bueno, pero este elemento de la comunicación es la que permite ir descubriendo incluso cuáles son las necesidades que tiene él. Y bueno, y ahí entra un diálogo re interesante, donde indudablemente todo el mundo pretende disfrutarlo, básicamente, ¿no? Claro. Rubén, le hago esta pregunta. Usted ha dirigido a muy buenos jugadores, ¿no? de diferentes países y jugadores que han jugado incluso a nivel NBA. ¿Encuentra elementos comunes en estos jugadores? O sea, encuentra, si usted tiene que tratar de decir, estas 2, 3 cosas estaban siempre, ¿encuentra elementos comunes en estos jugadores? A ver, quiero entender bien la pregunta, porque yo creo que tiene que ver mucho también el ámbito, tiene que ver, ¿por qué digo esto? Porque un tiempo de selección no es lo mismo un tiempo de un club, donde la convivencia es realmente muy, muy fuerte, es un día a día bastante agitador, son situaciones totalmente diferentes a lo que se vive dentro de una selección nacional, ¿no? Lo que sí está claro, lo que me ha tocado percibir básicamente, tener una respuesta de por qué muchos jugadores llegan a donde llegan. Capaz que, porque me ha tocado ver también muchos jugadores con talento que no han logrado absolutamente nada. El talento, estoy segurísimo que el talento solo no te garantiza absolutamente nada, sino acompañado con una cantidad de elementos que hacen que te propulse a cumplir con los anhelos que tenés, ¿no? Y de eso sí, he visto jugadores que el apetito por llegar ha comenzado tal vez con un anhelo, con un sueño, pero a llegar al objetivo que se proponen. He visto cómo han edificado eso. He visto cómo nadie les regaló absolutamente nada. A través de su esfuerzo lograron las cosas. He visto en los diferentes equipos que me ha tocado dirigir, lo que significa un poco la pasión por jugar. Aquello famoso, no hago lo que yo quiero, sino quiero lo que yo hago. Muchos jugadores que querían lo que estaban haciendo. Son puntos en común y te dan la explicación de por qué llega donde llegan. Hay palabras y hay conceptos que fui ya nombrando, pero jugadores que no jamás tenían una excusa. Todo por lo contrario.
Entonces, y eso indudablemente hace a su crecimiento. No es poco lo que he visto en muchos jugadores lo que significa realmente la palabra compromiso. Jugadores de clubes, jugadores de selección. O sea, sin eso, sin ese elemento, realmente es extremadamente difícil. Desde el aspecto técnico. He visto jugadores que, indudablemente que el aspecto técnico tiene que ver por todo lo que hablé anteriormente, que lleva a que el jugador intente mejorar a diario, justamente por todo esto que estuve hablando, de ir incluso reinventándose o buscando el ser mejor día a día. Hay una cantidad de elementos que he encontrado en los diferentes equipos donde me ha tocado vivir que son un común denominador. Claro. Yo lo escuchaba en esta reunión que tuvo con Vecchio y Lamas y Sergio Hernández, hacer mención a Luis Scola como el jugador sí, ¿no? Hacía este comentario usted, ¿no? Como que Luis es el jugador sí, como que la palabra que a usted le resonaba, ¿sí? Resumiendo su personalidad, era el sí, ¿no? Me gustaría si se puede explayar en esa imagen que tiene de Scola. O sea, si yo me tengo que explayar el sí, yo Sí. tendría que decir sí. Bueno, busqué, es indudable que muchísimas veces, en cantidad de ocasiones, me han preguntado por Luis, qué opinaba de Luis. Me ha tocado dirigirlo, creo que dentro de la selección nacional, el jugador que más dirigí, me parece. Ya de categorías de base, después yo siendo asistente, después me tocó dirigirlo en el adulto. Este monosílabo engloba una cantidad de cosas que tiene que ver sobre todo con la palabra esta que dije del compromiso, básicamente. Pero el compromiso no solamente con la selección, sino compromiso, creo que con él mismo, a evolucionar, te diría, cotidianamente. Sí, a reinventarse. Hoy la escuela tira de 3 puntos, por dar un dato técnico, un mero dato técnico, nada más. Hoy Escola sale y tira de 3 puntos, porque él sabía, son emocionalmente muy inteligentes, personajes muy inteligentes que saben cuáles son las herramientas que hay que tomar para, en este caso, reinventarse y seguir potenciando su juego y por ende seguir potenciando el lugar donde van a jugar, llámese el club, llámese selección. Si analizamos el calendario histórico, vamos a ver que Luis Scola es siempre un sí a la selección nacional. Cuando yo hablaba de ese sí, hacía mucha alusión a eso, básicamente. A lo positivo que es desde ese compromiso, a lo positivo que es emocionalmente, y no quiero quedar en un hecho conceptual. Cuando Germán O'Neill le pisa la espalda después del tapón en Indianápolis, él lo único que hace, desde el suelo lo mira. Y va y tira 2 tiros libres y reponemos la pelota. O sea, y esto lo digo por conocedor de causa, no de Luis Scola, sino de lo anterior, lo que hubiese pasado unos 10 años antes sucedía eso, era una guerra campal que tal vez, casi con seguridad, hubiese revertido la onda que tenía el equipo en ese momento.
Esto fue totalmente al contrario. Y así una cantidad de acciones, ¿no? No solamente quise ejemplificar esto como para revitalizar ese sí de escuela. Claro, sí. Rubén, le hago otra pregunta que a mí me genera curiosidad, que es esto de el aprender a ganar de los equipos, ¿no? O sea, los equipos que aprenden a ganar. Y, y me gustaría preguntarle de esto, ¿no? O sea, si esto es algo eh, que tiene que ver con este sentimiento que tienen los jugadores al sentirse preparados, si tienen que ver bueno, con la visión del entrenador. ¿Qué es esto del aprender a ganar que usted lo indica como algo que percibió en esos jugadores, en ese equipo? Hay un elemento que creo que te ayuda a entender cuál es la intención del concepto, de mi respuesta, en el caso que vos la escuchaste, que se llama experiencia. Es más, por ejemplo, la final de Indianápolis, hay jugadores que es mejor que un jugador se manifieste al respecto si son ellos los que están en el campo. Uno intenta darle las herramientas, trata de hacerlo mejor, pero ellos saben perfectamente qué es lo que pasa. Hay jugadores que emitieron la voz de... Ellos ya tenían 3 o 4 o 5, no sé cuántos finales del mundo jugada. Y nosotros éramos unos principiantes en eso. La experiencia es un elemento fundamental. Y yo creo que hay un rango diferente en una selección nacional que en un club, tal vez. Yo creo que pesa mucho más una selección nacional esto que tal vez en una institución, en un club. Por eso creo que la experiencia sería la mejor explicación al tema de aprender a ganar. Claro. Está muy bien, está muy bien. Rubén, le hago la última pregunta que yo quería hacerle. Y considerando que usted es una persona muy, muy reflexiva, cuando usted hoy ve su carrera, ¿se diría algo al Rubén de los inicios? ¿Agregaría algo? Algo dijo al principio que tenía que ver con esto quizás del manejo de las emociones o... cuando usted hoy ve su trayectoria, a ese Rubén joven, entrenador joven, ¿qué se diría con el paso de la experiencia? ¿Qué reflexión tendría sobre su propia carrera como entrenador? Indudablemente que ratificaría muchas cosas, rectificaría otras. Yo al comienzo hablé de no abandonar, la naturaleza. Creo que le diría que actúe de la misma manera, no por los resultados obtenidos en cuanto a los números, sino por el grado de disfrute o de satisfacción personal. De satisfacción personal, básicamente, más que de disfrute. Le recriminaría o rectificaría que analice bien los porcentajes que le da a la victoria y los porcentajes que le da a la derrota. Yo fui muy egoísta conmigo en ese aspecto. Muy egoísta. Y el tema que cuando uno es joven no se da cuenta de un montón de cosas. O sea,
Una vez que perdiste un juego o perdiste, no tenés cómo solucionar ese hecho ya. Ya es un resultado puesto. Lo que sí está de pronto en cómo te comprometes para salir a ganar de nuevo, ¿verdad? Entonces, esa es otra historia. Por eso, digo del egoísmo que yo tuve con mi persona, al darle un porcentaje muy alto a la derrota y muy bajo al porcentaje de disfrute. No tiene que ser así. Pero esto no solamente por mí, sino por todos mis seres queridos, por todas las personas que tengo a mi lado, que conjuntamente conmigo sentían el sabor, como decimos en el barrio, el sabor a pólvora en la boca cuando te tocaba perder. Entonces, le diría que, bueno, yo ya se lo comenté, qué cosas atacaría, el tema básicamente de las emociones, que controlar más las emociones, pero también hablando de porcentaje, como te decía recién, son muchas cosas las que ratificaría que más que las que rectificaría. Porque no tengo de qué quejarme en absoluto. Claro. Bien. Rubén, ¿hay algo de lo que usted le gustaría hablar o mencionar que yo no le he preguntado y que usted tenga ganas de transmitir, de decir, de reafirmar? No, mira, hay hechos conceptuales que indudablemente los he aprendido, los he estudiado, que tienen mucho que ver con esa naturaleza que yo hablaba. Por ejemplo, que yo leía un artículo y decía, pero si yo actué de esta manera, o sea, iba descubriendo el concepto que estaba muy relacionado con el hecho mismo. O sea, cosa que me gratificaba muchísimo, ¿verdad? Muchísimo. Donde creo que hay que hacer muchísimo hincapié, sobre todo nosotros entrenadores, y no estoy hablando de entrenadores de nivel, ¿no? Todas las personas que tenemos a cargo un grupo, estamos a cargo de jóvenes, de niños, de profesionales, lo que sea. El tema de este saber escuchar, creo que es vital hoy en la conducción, el saber escuchar. Realmente es una distinción que a nosotros nos permitiría muchísimo, muchísimo mejorar nuestro perfil, nuestra preparación. Estuvimos insistiendo en la palabra esa. Podríamos incluso dar muchísimas más respuestas. Crearíamos una comunión, una comunicación mucho mayor. Es un elemento, me parece, que a mí me gusta siempre resaltar, ¿no? Claro. Bien. Bueno, Rubén, yo le quiero decir algo a nivel personal. Para todos nosotros que estamos aquí, usted, su trayectoria es sumamente inspiradora, ¿no? Cuando uno invita a alguien a venirlo a escuchar a usted, la gente, ahora deben ser unas 100 personas, que es un poco el límite de la reunión, y toda la gente, cuando yo le invitaba ayer a venir a escucharlo, mostraba un entusiasmo y un interés muy grande por usted. Y yo no sé si eso usted lo percibe o se adueña de esas cosas, pero se lo quería reconocer públicamente porque es un poco lo que genera, ¿no? Este interés o esta identificación con sus valores, con sus convicciones, para lo que los escuchamos, es sumamente inspirador. Yo me imagino que para una persona como usted estas cosas quizás
no sé, le deben generar cierta incomodidad, pero se lo quería transmitir para que se adueñe de la parte linda que tiene que ver con ese reconocimiento, de lo que una persona como usted genera en el resto. Y esto era lo último que yo un poco quería decirle, y bueno, y agradecerle, como le planteaba al principio, su predisposición a charlar este rato con nosotros, ¿no? Bueno, indudablemente que agradecido, realmente es un honor, me siento extremadamente orgulloso, ¿no? Pero me ha tocado, o sea, la gente que ha estado alguna vez cerca mío por cuestiones de básquetbol o de vivencias, sabe perfectamente que no me siento arriba de los triunfos ni de los títulos, todo por lo contrario. Creo que soy una persona bastante desafiante en lo que yo quiero, pero aprendí en este tiempo, de una palabrita muy curiosa que es la gratitud de la gente. La verdad que me llena de orgullo, ¿no? Perfecto. Bueno, Rubén, un gusto haber charlado esta casi hora con usted. Le agradezco mucho su tiempo y bueno, le repito lo inspirador que es usted para todos nosotros. Así que le mando un fuerte abrazo y espero que esté muy bien. Y bueno, le agradezco también a la gente que se sumó a la reunión. Bueno, un abrazo para todos. Hasta siempre. Gracias, Rubén. Chao. Gracias.